Tenemos habitualmente en nuestro programa de la consultora de psicología Overtime. En este caso, el licenciado Claudio Fermani nos trae un tema muy, pero muy importante, sin dudas, no solo en el deporte, sino también en la vida misma, la derrota y cómo afecta al ser humano justamente perder. Así que vamos a compartir esta columna entonces del licenciado Claudio Fermani. Hola, soy el licenciado Claudio Fermani, soy psicólogo, trabajo para Overtime y esta es otra entrega para Natagala TV. Esta semana vamos a hablar de las derrotas, perder. A mí me tocó estudiarlo desde el deporte, pero es aplicable a todos los aspectos de la vida, laboral, organizacional, personal. ¿Qué significa perder? Primero tenemos que pelear con un tema que es la banalización de las palabras, que la verdad que es un tema que obstaculiza mucho a nosotros los psicólogos cuando se han utilizado palabras muy importantes que tienen un peso muy significativo y se lo convirtió en una línea de venta. Por ejemplo, el ejemplo más claro es sé vos mismo. Sé vos mismo es una frase de tanta profundidad que deberíamos sentarnos a reflexionarlo todos los días qué significa o qué implica, y sin embargo se convirtió en un eslogan para marcas en donde fue perdiendo su significado. Hoy en día, para hablar de nosotros, para hacerse esa pregunta y hablar de nosotros mismos, tenemos que buscar otras preguntas y dar otras vueltas. Lo mismo pasa con la derrota. Las nuevas líneas que se están escuchando, lo cual no deja de ser cierto, pero el problema es que ante la repetición del mensaje pierde contundencia, es que la derrota te enseña, es un gran maestro. Y es verdad, es la absoluta verdad. El problema es que aparece de forma tan repetida que se transformó en un latiguillo, se transformó en una frase de uso. Entonces vamos a tratar de darle significado, peso y profundidad, porque las palabras después determinan las conductas que nosotros hacemos, la forma en que nos sentimos. Ese peso tiene la palabra. Una palabra puede arruinar mi vida o convertirme en la persona más feliz del mundo. Ese es el poder de las palabras. Entonces, sin banalizar, vamos a tratar de hablar de la derrota y en qué sentido es realmente un maestro. Pero primero vamos a empezar tratando de ignorar el positivismo, digamos, bueno, hay que salir para adelante, no pasó nada. No, esa es la peor manera de encarar la derrota. Primero hay que saber por qué perdimos, de qué manera perdimos, porque hay bastantes maneras de perder, y cuáles fueron las razones para volver a encarar la tarea y no repetirla. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que hay maneras de perder. Básicamente en el estudio que me tocó hacer a mí, encontré dos maneras de perder, a grandes rasgos. La primera es la derrota propiamente dicha, que es cuando un rival, eh, en deporte de equipo, deporte individual o también en cualquier ámbito de la vida que ustedes quieran, un rival es mejor que yo. Hay diferencia de nivel competitivo y fue superior. Yo hice lo mejor que pude, lo dejé todo, pero no fue suficiente. ¿Hay que trabajar eso después? Sí, hay que trabajarlo, pero digamos que es mucho más sencillo, ¿verdad? O sea, yo dejé todo, me vacié, pero voy a tratar de no repetirlo la próxima. Es la derrota, cuando el rival es mejor. Ahora, hay otra forma de perder que es más complicada, lleva más trabajo, necesita un abordaje profesional más serio y más insistente, que es el tema del derrumbamiento, que es cuando la persona lo pierde él, yo lo perdí. Mi rival no es que era mejor que yo, sino que perdí por todas las razones equivocadas. No estaba concentrado, no me metí en la cancha en mi mejor condición física, estaba pensando en otra cosa, estaba diversificando tanto mi vida que esa competición no fue tan importante para mí. Y eso va a traer una serie de problemas también, los cuales hay que trabajar. Y primero tenemos que identificar esto. ¿Qué tipo de derrota fue? ¿Fue superado por un rival mejor o lo perdí yo? Que es otra manera de perder que hay que trabajarlo, como les decía. Entonces, no importa la derrota que nosotros estemos sufriendo, vamos a pasar tres etapas. Esas tres etapas no hay que saltearlas, en este sentido es bastante similar, salvando las diferencias, ¿no? Pero tiene muchas similitudes con el duelo y no se pueden saltar esta etapa. Hay que sentirlas y ponerles las palabras adecuadas de manera seria a cada una de ellas. Hay que tramitarlas sí o sí, no se saltean. Entonces la primera etapa es la ira. La más común ante la pérdida, hay personas que lo toman de manera diferente, pero es bastante común sentir ira y las personas lo manifiestan de diferentes maneras. Hay algunos que se enojan con el rival, se enojan consigo mismo, se enojan en el momento con el árbitro, se enojan con objetos inmóviles, digamos. Tiene muchas maneras de tramitarla. Capaz lo tramita a través de la palabra, capaz lo tramita a través de las acciones, pero siempre nos pasa que, dependiendo también del tipo de derrota que estamos hablando, genera ira. La preparación que tuve, mucha o poca, no fue suficiente. Genera el enojo típico. Eso es lo primero que sucede. Primera etapa. La segunda es las excusas.
¿A qué me refiero con las excusas? Es un momento natural en las personas que empiezan a rememorar el momento en donde se perdió y empiezan a ponerle el que hubiese pasado sí. Él no me hubiese ganado si yo no hubiese esto así, si hubiese hecho esto así, hubiese ganado, no hubiese perdido por esto, por lo otro. También es natural. Pero ya se dejó de sentir la misma furia, digamos. Ya no es la ira como en la primera etapa. Pasé a ponerle un aditamento de pensamiento, empezó a pensarlo más que a sentirlo. Y después pasa la tercera etapa, que es la frustración, que es la etapa que todo el mundo quiere saltear, que es cuando termino de caer en cuenta que perdí. Depende también del deporte, ¿no? Porque hay deportes que no te dan tiempo a sentir mucho, o sea, tenés que seguir para el día siguiente. Y hay otros donde tenés mucho tiempo para pensar tu derrota, por ejemplo, boxeo o los deportes de combate. Entonces, el momento de frustración es un momento de decaimiento que es natural, es un momento de preguntas y es el momento de replantearse no solamente por qué perdí, capaz hay un momento para replantearse todo, la preparación que tuve, la forma en que entrené, las bases en las que me basé y hasta los lugares donde entrené. ¿Fue el lugar indicado? ¿Fue la manera indicada? Bueno, todas esas preguntas las tengo que hacer en esa etapa. No se pueden saltear. Y uno de los errores que suelo encontrar muy común en los formadores, entrenadores, padres también o colegas que tratan de ayudar a la persona que está tramitando la derrota es ir y decirle ya pasó. No, no pasó. Pasa cuando termina de pasar. Y tienen que pasar estas tres etapas. Tiene que pasar la ira, tiene que pasar el momento donde yo paso la excusa y tengo que estar frustrado. Sí o sí, porque si no, no se aprovecha. La mejor manera de repetir los errores que yo ya hice es sencillamente agarrar y decir, ya pasó. No, no pasó. Hay que quedarse, sentirlo, ponerle las palabras adecuadas, compartirlo con los pares si es necesario y replantearme de que ya no puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera. Que eso es lo que significa la derrota. Es un punto de inflexión de cómo venía haciendo las cosas, capaz es mejor hacerlo de otra manera o quizá me olvidé de la manera en la que estaba haciendo y es mejor volver a lo que había dado sentido a todo el camino, volver a los inicios, que capaz los había olvidado. Así que esta semana, esta es la primera parte. Vamos a hacer dos sobre este tema de aprovechamiento de la derrota porque es muy amplio. Así que esta semana quería hablar sobre esto, el aprovechamiento de las derrotas desde la perspectiva de la psicología del deporte. Soy el licenciado Claudio Fermani y esta fue otra entrega para Natagala TV. Nos vemos la próxima.